Muy bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso programa, a este esfuerzo que estamos en el nombre del Señor realizando, que lleva como título Libertad de conciencia amenazada, ficción o realidad. Así que en el nombre del Señor quiero pedirle a cada uno de ustedes dos cosas. En primer lugar, vamos a tomar una Biblia en nuestras manos, porque el de hoy, queridos hermanos, será un tema bíblico. Vamos a mirar en las Sagradas Escrituras este tema. Así que en el nombre del Señor quiero pedirle en primer lugar si es posible para usted, si usted ya se encuentra en casa, si usted está en su oficina y puede tener una Biblia con usted, tome su Biblia en sus manos en este momento. Y en segundo lugar, quiero pedirle que usted me acompañe allí donde está reverentemente a elevar nuestras mentes y corazones a Dios para pedirle a Dios que eleve nuestros sentidos, ilumine nuestras mentes y manifieste su voluntad clara delante de nosotros a través de su palabra por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y eterno Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solamente en virtud de sus méritos, buen Padre, que nosotros venimos delante de ti y nos escondemos en Cristo, Señor, en su perfecta y completa justicia y en su nombre precioso y fiel. Te pedimos, Señor, que cumplas tu poderosa promesa, aquella, Señor, que nos regalaste de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ayude y nos guíe al conocimiento de toda verdad en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que en este momento podamos contemplar a Cristo en tu palabra, Señor, y entender la relación que tu palabra nos muestra entre el miedo a la muerte y la libertad de conciencia. Te lo pedimos, buen Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles entonces a que usted amablemente abra su Biblia en el libro o la epístola a los Hebreos. Hebreos es conocido como una palabra de exhortación. Así lo dice el capítulo número 13. Hebreos es una palabra de exhortación. Así que podemos considerar el documento a los Hebreos escrito por el apóstol Pablo según la tradición así lo enseña, porque no tenemos acceso a una identificación de parte del autor de manera explícita en el documento, pero de acuerdo con la historia eclesiástica que nos llega a través de los primeros historiadores eclesiásticos y a través, confirmado esto por el espíritu de profecía, Hebreos es un documento que podemos considerar como una palabra de exhortación, un sermón, una homilía que fue enviada por el apóstol Pablo y dirigida a unos creyentes que atravesaban situaciones bien particulares. ¿Cuál es la situación que atraviesan los creyentes a los cuales Hebreos es dirigida? Esta epístola, ¿ok? Este documento de Hebreos se dirige a una audiencia en particular. Vamos a mirar el capítulo número 10 y específicamente los versículos 32 y 34 para que nosotros notemos cuidadosamente cuál es el entorno, cuáles son las circunstancias que rodean a los creyentes que forman parte de la comunidad a la cual el apóstol Pablo denomina a los hebreos. Vamos a mirar entonces el versículo número 32 al 34 de Hebreos capítulo número 10. La palabra del Señor dice lo siguiente, noten esto. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros
una mejor y perdurable herencia en los cielos. Podemos, queridos hermanos, ver acá cuál es el entorno y las circunstancias que rodean a la comunidad de los hebreos. Estamos mirando que estos creyentes en Cristo que provenían del judaísmo, estos creyentes estaban atravesando diferentes tipos de tribulaciones. De acuerdo con el texto bíblico, algunos de ellos atravesaban el peligro y la pérdida de sus bienes, confiscación de sus bienes y propiedades materiales. Algunos habían pasado por cárceles, otros estaban en diversidad de batallas y tribulaciones y opresiones. Estos creyentes estaban siendo perseguidos. Ahora, notemos esto. Históricamente, las persecuciones que sufrían los creyentes en Jesucristo tenían dos tipos de categorías. Las persecuciones que sufrían los creyentes en el Señor podemos ubicarla en dos tipos de categoría históricamente. En primer lugar, tenemos las persecuciones que eran propiciadas y ejercidas por parte de los contemporáneos judíos, por sus coterráneos, sus compatriotas. Y vamos a mirar cuál era el motivo por el cual los contemporáneos judíos, compatriotas de los judíos que ahora profesaban fe en Jesús como el Mesías de Israel, estaban llevando a cabo persecución. ¿Por qué razón eran perseguidos los creyentes en Cristo que se encuentran acá registrados a los hebreos por parte de sus propios familiares, por parte de sus propios contemporáneos, por parte de sus propios compatriotas? Vamos a mirar cuál era uno de los motivos por los cuales los creyentes eran perseguidos por sus compatriotas. Y esto lo vamos a mirar en Juan capítulo número 11, versículo 47 al 50. Acompáñenme por favor en Juan capítulo número 11 y vamos a leer el versículo número 47 hasta el versículo 50. Notemos entonces lo que nos dice la escritura en el Evangelio de Juan. Juan 11, 47 al 50 nos dice lo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, a ver, ¿por qué razón habían reunido el concilio? Porque en Juan capítulo número 11 Jesucristo había realizado un milagro impresionante, la cumbre de sus milagros, la cumbre de sus señales, que era nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. En Juan 11 entonces se nos relata que el concilio judío, la cúpula del poder hebreo, fue reunida para discutir acerca de lo que debía realizarse acerca de las señales que Jesús de Nazaret estaba llevando a cabo. Y noten entonces lo que se nos muestra en estos versículos acerca de la motivación, acerca de la intención de la cúpula judía de perseguir a Jesucristo, y más adelante la misma motivación aplicará para la persecución de los creyentes en Cristo, de sus discípulos por parte de la misma cúpula judía. Mira esto. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 48. Si le dejamos así, atención por favor con cuál es la motivación de la persecución. Atención, si le dejamos así, todos creerán en él. Atención, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Notemos, por favor, con suficiente atención. De acuerdo al concilio que reúne la cúpula de la autoridad judía, que se reúne para ver de qué manera ellos tratarían con Cristo y las señales
que él hacía, era necesario impedir por medio de la persecución que más personas creyeran en Cristo, porque ellos temían que los romanos, el imperio de turno, la autoridad civil, el poder que gobernaba como provincia Judea y muchas otras provincias que estaban insertas en los dominios del César, ellos temían que los romanos vinieran e incursionando en Tierra Santa, destruyeran su lugar santo con motivos de ahogar cualquier creencia que pudiese ser tenida como amenaza contra el orden del imperio. Así que los judíos, la cúpula judía dice, bueno, es mejor, y esto es palabra del sumo sacerdote, atención, cargo sumo sacerdotal que era permitido y otorgado bajo el auspicio de Roma. Atención, el sacerdocio en los tiempos de Cristo estaba tan pervertido por la casta saducea que la historia registra que este cargo del sumo sacerdote era dado y aprobado por el emperador y el rey de los judíos en concordancia con Roma. No era ya una sucesión al estilo del sumo sacerdote Aarón. No, señor. Este era un cargo que era repartido por las autoridades superiores en concordancia con Roma, según la historia. Entonces noten esto. Aquí el sumo sacerdote habla y dice, es mejor que muera un hombre. Es mejor que perezca un hombre y no que toda la nación perezca. Señoras y señores, es necesario decir esto y dejarlo suficientemente claro. El argumento de la cúpula judía para llevar a Jesucristo a la cruz fue el argumento de sacrificar la vida de un individuo de fe para salvaguardar el bien común de la nación entera. ¿Por qué razón llevan a Cristo a la cruz? Porque quieren salvaguardar el bien común de la nación entera. Y para eso sacrifican a un individuo de fe. Y resulta que este individuo de fe es el salvador del mundo y Dios permite semejante atrocidad para traer de ese sacrificio el perdón y el poder para la vida del mundo entero. Mira qué cosa tan tremenda. ¿Cuál es el argumento que desde el punto de vista secular, estratégico, político, la cúpula judía utiliza para sacrificar a Jesús? El bien común, el bien de la nación. Es necesario quitarle los derechos a este individuo, procesarlo en la madrugada, llevarlo a la cruz, llevarlo al tribunal y deshacernos de él, pero que la nación no se vea involucrada en problemas. ¿Se da cuenta cuál es el argumento? Ahora vamos a mirar entonces lo que sucede por otro lado. Esta es la persecución que incluye o que está bajo el rango de persecuciones de sus propios compatriotas, que los cristianos, los creyentes hebreos estaban sufriendo por parte de sus contemporáneos compatriotas. Pero ahora vamos a mirar la segunda categoría de persecución. La segunda categoría de persecución nosotros la vamos a mirar desde los textos bíblicos que se encuentran en Primera de Corintios capítulo número 8 versículo 5 al 6. Vamos allá, por favor. Primera de Corintios. Un documento histórico, Primera de Corintios, que nos permite comprender cuál era la proclamación cristiana que era vista como una rebeldía política para la autoridad del emperador romano. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo número 5 al 6. Vamos a mirarlo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5 al 6. Dice la palabra del Señor así. Atención con esto. Dice así el apóstol Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, atención, el apóstol Pablo dice que hay algunos en su tiempo que se hacían llamar ¿cómo? Se hacían llamar dioses. Y ahora dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pregunto, ¿qué significa la proclamación cristiana que dice, de acuerdo con el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo está diciendo, mira, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros de acuerdo a 1 Corintios capítulo número 8? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando el apóstol Pablo dice nosotros, así como lo dice en 1 Corintios capítulo número 5, está resumiendo la ortodoxia de los apóstoles y primeros seguidores de Cristo. Está resumiendo la proclamación de sana doctrina que los apóstoles y primeros seguidores de Cristo están proclamando en el contexto del imperio greco-romano. ¿Ok? Decimos imperio greco-romano porque es el imperio romano, pero su cultura helenística era griega. Entonces, notemos esto. ¿Cuál es la proclamación cristiana que forma la ortodoxia de los primeros apóstoles, de los primeros seguidores de Cristo, y al mismo tiempo confronta con las autoridades imperiales de Roma? ¿Cuál es la proclamación cristiana? La proclamación cristiana dice así: nosotros tenemos un Dios y un solo Señor, que es Jesucristo. ¿Cuál es el problema político de esta proclamación en el contexto del Imperio Romano? ¿Cuál es el problema de esta proclamación en el contexto político del Imperio Romano? Permítanme decirles que desde el surgimiento histórico del emperador Julio César, que traiciona la república y comienza el periodo conocido como el periodo de los emperadores. Atención con esto. Desde Julio César, mira lo que hizo Julio César. Julio César fue uno de los primeros emperadores, de hecho se cree que fue el primero, que comenzó a construir efigies de sí mismo, unos bustos de su propio rostro, su propio cuerpo, que colocaba en lugares públicos para recibir cierta veneración, respeto y reverencia. El problema de esta práctica es que los emperadores que le siguen a Julio César comenzaron a proclamar como dioses a los emperadores anteriores que habían ya muerto. En otras palabras, el emperador que sobrevive y que toma el cargo después que el emperador anterior muere, proclama al emperador anterior como un dios y se proclama a sí mismo como el hijo de Dios. Entonces, nota esto. Los emperadores que están en vida piensan que los emperadores anteriores, y así lo proclaman públicamente, han sido subidos a la categoría de dioses. Así que si los emperadores muertos son dioses, ¿quién es el emperador que está reinando de turno en ese momento? ¿Quién es el emperador? Es el hijo de Dios, es el hijo de los dioses. Entonces, nota esto. Atención con lo que vamos a decir. Pero mientras más avanzamos al final del siglo I, mientras más avanzamos hasta la figura de Domiciano, atención, que es el emperador de turno bajo quien Juan, el apóstol, va a escribir el libro de Apocalipsis. Atención, mientras más avanzamos a la llegada de Domiciano, los emperadores romanos comenzaron a proclamar el culto imperial al emperador en vida, al emperador vivo. Y esto es demasiado peligroso para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque si el emperador de turno se proclama a sí mismo como un Dios vivo, ya no solamente es Dios el emperador que muere, sino que ahora el emperador vivo de turno es Dios mismo, es un Señor, es un Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con la proclamación cristiana que dice tenemos un solo Dios y un solo Señor que es Jesucristo, aunque haya muchos que se proclamen a sí mismos dioses y señores en esta tierra? ¿Qué sucede con la proclamación cristiana? Atención con lo que vamos a decir, por favor. La proclamación cristiana monoteísta de un solo Dios y un solo Señor Jesucristo será tenida por el Imperio Romano como una infracción civil y un crimen imperial. ¿Contra quién se está cometiendo crimen cuando los cristianos proclaman un solo Dios y un solo Señor? ¿Contra quién se está cometiendo crimen? De acuerdo con los emperadores romanos, sus procónsules y cada una de sus figuras de autoridad, los cristianos cometen un crimen estatal. Los cristianos están cometiendo un crimen contra el Estado,
contra el imperio. Los cristianos están siendo acusados de ser desordenados y sediciosos para la política imperial. Así que cuando un creyente era hecho espectáculo, como lo dice el libro de Hebreos, y era lanzado a las bestias para que devoraran sus carnes, cuando un creyente era crucificado por ser cristiano, estos creyentes eran castigados, torturados y martirizados no por creencias religiosas, no, porque Roma le había concedido ya años atrás el estatus de bona fide, el estatus de religión legal al judaísmo. Pero cuando los romanos persiguen y matan a los creyentes en Cristo, no los están persiguiendo por una afirmación religiosa, los están acusando de un crimen que se ha perpetrado contra el imperio. Los están acusando en la arena del derecho civil como seductores de revueltas políticas que ponen en peligro la Pax Romana. ¿Te das cuenta? Es decir, creer en Jesucristo y afirmar que había un solo Dios y un solo Señor que era Cristo, aunque haya muchos señores y muchos dioses que se proclaman a sí mismos así, falsamente, decían los cristianos, cuando los romanos escuchaban eso, había que matar a esta gente. ¿Por qué? Porque era un problema político, era un problema para el imperio. Así que se les está acusando por ser criminales contra el Estado. Y por esa razón los llevan a la tortura, por esa razón los están matando. Ahora bien, vamos a ver, en este contexto, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les recomienda y les escribe a los creyentes en Jesucristo, que son el blanco o la audiencia de la epístola a los hebreos? Vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pablo les dice. ¿Será que el apóstol, en el contexto de las persecuciones tanto judías como las persecuciones romanas que los cristianos estaban sufriendo, será que el apóstol Pablo les dice: queridos hermanos y amigos, no se preocupen, todo va a estar bien, ustedes manténganse tranquilos porque ustedes, nadie los tocará, todo estará bien, todo va a ir en paz, no se preocupen, ustedes no van a ser perseguidos, tranquilos, tranquilícense, el cristianismo es una religión próspera, Dios no va a permitir que ustedes perezcan porque Él envía a sus ángeles y nadie va a permitir que los toque? Pregunto, ¿será que el apóstol Pablo dice eso? Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo dice. Acompáñenme por favor al documento original que estamos leyendo, Hebreos capítulo número 12. Y por favor vamos a mirar el versículo número 3 y 4. Hebreos capítulo número 12, versículos 3 y 4. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo les dice a los hebreos que están recibiendo persecución tanto judía como imperial romana. Versículo 3 y 4 de Hebreos 12 nos dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción. La palabra contradicción, antilogia o antilogian en su acusativo griego que aparece acá, es la palabra que puede ser traducida como oprobio. Es una contradicción no solamente de palabras, aunque la palabra logos está en el sustantivo antilogia, pero en realidad es un oprobio, en realidad es una oposición en todo el sentido de la palabra, no solamente en argumentos, sino es una oposición. Entonces dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción, tal oposición, tal oprobio de pecadores contra sí mismo. ¿De quién habla el documento? Está hablando de Jesucristo mismo, a quien vemos que los judíos habían llevado a la cruz por causa del bien común, para asegurar el bien de la nación entera. Ahora dice así, atención, el versículo número 3. Atención. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 4. Atención. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Te hago una pregunta. ¿Qué puede significar en el contexto del documento del apóstol Pablo a los hebreos que el apóstol diga: aún no habéis resistido hasta la sangre? ¿Qué puede significar eso en el contexto? Queridos hermanos, lo que eso significa es que el apóstol Pablo le está diciendo: algunos de ustedes tendrán que combatir contra el pecado y la persecución hasta
la muerte, hasta la sangre. Les está diciendo el apóstol Pablo a sus condiscípulos, a su audiencia, les está diciendo que algunos de ellos van a sufrir el martirio. Sí, Señor, eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. El apóstol les está diciendo que por causa de las persecuciones, algunos de ellos resistirían contra el pecado hasta la misma sangre. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es una cosa sencilla sufrir el martirio? ¿Ustedes creen que estas personas que eran martirizadas, cuyas carnes eran despedazadas mientras se encontraban aún vivos en el círculo de la arena romana, ¿ustedes creen que estas personas, cuando eran llevadas a crucifixiones masivas, que eran atravesadas por lanzas y todo tipo de torturas, ¿ustedes creen que estas personas, cuando estaban a punto de sufrir la muerte, ¿ustedes creen que estas personas no sentían como humanos angustia? ¿Ustedes creen que estas personas no tenían niños pequeños? ¿Ustedes creen que estas personas no tenían familiares a quienes temían dejar solos? Pero el apóstol Pablo les dice a algunos de ellos que resistirán al pecado hasta la sangre. Y yo hago una pregunta entonces que el apóstol Pablo nos va a responder en esta noche. ¿Qué es lo que en un contexto como este puede ser nuestra única salvaguarda para la libertad de la conciencia y del alma? ¿Qué es lo único que puede darnos poder, valentía para resistir hasta la muerte en nuestra lucha contra el pecado? ¿Qué es lo único que nos puede ayudar? Vamos a mirar lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Los versículos de arriba. Los versículos de arriba. Vamos a leer el versículo número 1 y 2 de Hebreos capítulo 12 para ver lo que el apóstol Pablo nos recomienda, habiéndole escrito a ellos que hicieran eso, y ahora la Biblia por inspiración escrita para todo hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado para toda buena obra. La Biblia escrita como palabra de Dios, inspirada y útil para redarguir, para instruir en justicia. Vamos a mirar lo que la Biblia les dijo a ellos por parte del apóstol Pablo y nos dice a nosotros que estamos en peligro de persecución. Vamos a mirar lo que la Biblia les dijo a ellos. En primer lugar, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 nos dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Los testigos son esas vidas heroicas, valientes de fe del capítulo número 11. Y luego dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, aquí está el punto. Aquí está la recomendación, aquí está el punto que nosotros debemos aprender de los creyentes hebreos a los cuales Pablo les escribió y el Espíritu Santo nos trae hoy para contemplar en esta noche. Aquí está lo que usted y yo debemos hacer a la semejanza de los creyentes hebreos cuando sufrimos persecución. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Noten esto. El creyente debe, en el contexto de su persecución, levantar su vista y poner sus ojos, su mirada, su mente, poner su atención en Jesús. Y atención, ¿cómo define a Jesús? Este versículo número 2. Jesús es definido como el autor, el creador y el consumador, que en griego sería lo mismo que perfeccionador. Jesús es entonces descrito en Hebreos como aquel que inicia la fe, como aquel que la genera, como aquel que la crea y aquel que la perfecciona. La pregunta es: ¿cómo es que Jesús llegó a ser autor de la fe? ¿Cómo es que Cristo llegó a ser el causante de la fe? ¿Cómo es que Cristo llegó a ser la causa, el autor de la fe y llega a ser también el perfeccionador de la misma? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos poniendo nuestros ojos en uno que fue autor de la fe como
y perfeccionador de la fe. ¿Cómo? Eso es lo que nosotros vamos a mirar en este tema. ¿Cómo es que Jesús crea la fe? ¿Cómo es que Jesús es el autor de la fe y al mismo tiempo su perfeccionador? Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que aquí tenemos, señores. Tenemos entonces que el apóstol Pablo invita a los creyentes a poner su mirada en Cristo, y Cristo es descrito como el que crea o inicia o causa la fe, el autor de la misma y también el consumador, el perfeccionador de la misma. Y de acuerdo entonces con el versículo número 2, Jesucristo se presenta como aquel que sufrió la cruz poniendo el gozo delante de él por encima del oprobio que sufre. Así que este texto ya nos está dando la primera pista. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo como el autor y consumador de la fe, miramos que Cristo es autor de la fe porque él mismo tuvo que creer y confiar en la hora de su angustia de muerte. Y es exactamente eso lo que el pasaje nos va a enseñar. Para mirar esto, entonces, nosotros vamos a dar una mirada. Vamos a mirar, por favor, el capítulo número 2, porque nosotros queremos hacerle caso al libro de Hebreos. Queremos hacerle caso a este documento. Queremos entonces poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él es el autor de la fe, si Él es el consumador, entonces yo quiero mirarlo. Entonces yo quiero verlo. ¿Para qué? Para que cuando yo lo vea, yo pueda tener la fe que él tuvo y ser perfeccionado en la fe de Cristo para mantenerme firme ante la persecución que está ocurriendo y que ocurrirá. Así que vamos a mirar en primer lugar cuál es el ejemplo de Cristo Jesús en las Escrituras. Vamos a mirar Hebreos capítulo número 2, versículo número 10, por favor. Hebreos capítulo número 2, versículo número 10. Vamos a mirar este pasaje. En este pasaje, queridos hermanos y amigos, se encuentra el plan de la salvación en una cáscara de nuez. El plan de la salvación en una cáscara de nuez. Vamos a mirar lo que nos dice este pasaje, por favor, porque acá tenemos el plan de la salvación absolutamente resumido, encapsulado. Mientras yo les pido un segundito para conectar mi ordenador, porque está a punto de descargarse. Regálenme un segundito. Muy bien, vamos a mirar entonces Hebreos capítulo número 2, versículo número 10. Leemos así entonces en la palabra del Señor. Dice así. El Señor dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, vamos a hacer una pausa y vamos a interpretar lo que el pasaje nos está diciendo. A ver. En primer lugar, el texto comienza diciendo porque convenía. La palabra griega convenía, que es traducida al español allí, es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo número 3, cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan y Juan le dice a Jesús que no lo puede bautizar. Le dice, maestro, pero es que yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí para bautizarte. Y Jesús le dice a Juan, Juan, deja ahora, atención, porque conviene que cumplamos toda justicia. La palabra convenía, traducida en Hebreos capítulo número 2, versículo 10 al español, es exactamente la misma palabra de aquella ocasión del bautismo de Jesús. Y pregunto, ¿el bautismo de Jesús era opcional? ¿Era una opción entre varias o era algo necesario para el plan de la salvación? Era algo necesario, porque Jesús dice, es necesario, conviene que cumplamos toda justicia. Así que de acuerdo a los términos del pacto eterno, Jesús debía ser bautizado y esto no era opción. Es exactamente lo mismo que nosotros podemos traducir en Hebreos capítulo 2, versículo 10. No era que le convenía al Padre, que es aquel identificado como aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿ok? Y por cuya causa las cosas subsisten, es el Padre Celestial. El versículo está diciendo que era necesario para el Padre, atención, ¿cuál es la intención del Padre? Que habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, en el contexto la gloria significa la tierra nueva, como usted puede verlo desde el versículo número 5 del capítulo número 2, habla del mundo venidero, del cual estamos hablando, dice el apóstol. Entonces, en el contexto, lo que el pasaje está diciendo es que era necesario para el Padre Celestial
que habiendo de llevar al mundo venidero muchos hijos, es decir, era necesario para el Padre, queriendo llevar a la tierra nueva, queriendo llevar a la salvación, queriendo llevar a la gloria, queriendo llevar al mundo venidero a muchos hijos. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el Padre? ¿Qué era necesario para que el Padre así hiciera? ¿Qué era necesario para el Padre? Vamos a ver qué era necesario. Después de la coma, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, coma, ahora mira lo que era necesario para el Padre. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pregunto, ¿qué era necesario que el Padre Celestial hiciera para cumplir y ejecutar su intención de llevar a la salvación a muchos hijos? ¿Qué es lo que el versículo dice? De acuerdo con el versículo, lo que el versículo está diciendo es que el Padre debía perfeccionar por medio de aflicciones, ¿a quién? Al autor de nuestra salvación. ¿Quién es el autor de nuestra salvación que debía ser perfeccionado si el Padre quería ejecutar su voluntad de llevar a la gloria a muchos hijos? ¿Quién es el autor de nuestra salvación que debía ser perfeccionado? Jesucristo. Entonces, de acuerdo con el plan del Padre, de acuerdo con el plan de la salvación, Jesucristo debía ser sometido a un perfeccionamiento. Jesucristo debía ser perfeccionado. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de aflicciones. ¿Y para qué? ¿Para qué será que Jesús, como hijo de Dios, de acuerdo con el plan de la salvación, era necesario que fuese perfeccionado por medio de aflicciones? ¿Para qué? Oh, esta pregunta nos conduce exactamente al capítulo número 5. Capítulo número 5. Y nosotros vamos a mirar acá, por favor, los versículos 1 hasta el versículo número 10. Hebreos capítulo número 5, versículos 1 al 10. Vamos a mirar detallada y cuidadosamente este pasaje bíblico, porque acá en Hebreos capítulo número 5 se nos va a decir qué es lo que hacía necesario, según el plan de la salvación expuesto en Hebreos 2:10, lo que hacía necesario que Jesús fuese perfeccionado como el autor de la salvación de aquellos hijos que el Padre quería llevar a la gloria. Vamos a mirar Hebreos capítulo número 5. Dice el pasaje lo siguiente. Atención. Hebreos capítulo 5, versículo número 1 en adelante. ¿Están conmigo, por favor? Sí, vamos a leer. Hebreos 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del apóstol inspirada por el Espíritu del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Atención. Primera característica del sumo sacerdote, de acuerdo a la palabra inspirada de Dios, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley, donde se prescribía el orden del sumo sacerdote y el orden de culto. A ver, ¿cuál es la primera característica y la razón de esa característica del sumo sacerdote? La primera característica, atención, es que el sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Significa que el sumo sacerdote debía ser un ser humano. ¿Por qué razón debía ser el sumo sacerdote un ser humano? De acuerdo con el pasaje, debía ser un ser humano para que pudiese compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo estaba rodeado de debilidad. Entonces, Dios constituye sumos sacerdotes no a ángeles, sino constituye sumos sacerdotes a humanos
para que estos humanos pudiesen compadecerse de las debilidades de sus compañeros humanos, y por esa razón el sumo sacerdote era tomado y constituido para ministrar y presentar ofrendas y sacrificios ante Dios de entre el género humano. Por esa razón el sumo sacerdote es un hombre. ¿Okay? Ahora vamos a ver la segunda característica que nos presenta el texto. El texto nos presenta una segunda característica del sumo sacerdote, y es la que aparece a partir del versículo número 4 en adelante. El versículo número 4 en adelante nos dice lo siguiente, segunda característica: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Segunda característica de los sumos sacerdotes: el sumo sacerdote no puede ser autoproclamado. No puede una persona de entre el pueblo de Israel levantarse un día y considerarse o atribuirse a sí mismo el sumo sacerdocio. Nadie podía ser sumo sacerdote si no era llamado por Dios como lo había sido Aarón. La segunda característica entonces es que el sumo sacerdote, aparte de ser humano, debía ser llamado por Dios. Era una vocación santa. No era una autoproclamación. Nadie se adjudicaba este cargo. Ahora vamos a mirar lo que hace entonces el capítulo número 5 del libro de Hebreos. Atención, el capítulo número 5 de Hebreos entonces va a seguir ahora, de ahora en adelante, a partir del versículo número 5, va a seguir una estructuración concéntrica o quiasmática. ¿Qué significa esto? El capítulo 5 del versículo 1 al 10 es un quiasmo estructuralmente hablando. ¿Qué significa esto? Atención, que las dos características que se presentan en orden, número 1, sacerdote tenía que ser humano, número 2, sacerdote tenía que ser llamado por Dios y no autoproclamado. Este orden es invertido, de manera que ahora el apóstol Pablo, en la aplicación de estas características sumos sacerdotales a Cristo, el apóstol comienza aplicando la segunda y luego aplica la primera. Esto es una estructura quiasmática conocida como A, B, B', A'. Es decir, la primera característica es seguida por la segunda, luego viene la aplicación de la segunda y luego viene la aplicación de la primera. Esto es una estructura quiasmática muy común en los tiempos del apóstol Pablo, y considerando que el apóstol es un teólogo judío, es de procedencia rabínica, el apóstol Pablo lo maneja perfectamente. Entonces, lo que vamos a ver en el versículo número 5 es que él aplica en primer lugar la segunda característica para después aplicar la primera. A ver, repito, ¿cuál era la segunda característica? No debía ser autoproclamado. El sumo sacerdote debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo aplica esta característica a Jesucristo. Versículo número 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Note, Cristo no se autoproclamó, Cristo no tomó esta gloria para sí. Y entonces, ¿cómo Cristo llega a ser sumo sacerdote? O no fue autoproclamado. Entonces, ¿quién lo proclama? Vamos a mirar. Dice: sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hay dos citas, que son dos citas de los salmos mesiánicos. En primer lugar, el salmo número 2, en segundo lugar, el salmo número 10. Y estos dos salmos son citados para mostrar bíblicamente que Jesucristo no es autoproclamado sumo sacerdote, sino que Jesús es proclamado sumo sacerdote, llamado sumo sacerdote y establecido en el sumo sacerdocio por el mismo Padre Celestial, quien así lo ha llamado y lo ha constituido. ¿Ok? Ahora bien, en el versículo número 7 de Hebreos capítulo número 5 comienza en la estructura quiasmática el apóstol Pablo a aplicar a Cristo. ¿Cuál característica? A ver, si ya aplicó la segunda a Cristo, ¿cuál característica creen ustedes que ahora viene él a aplicar a Jesucristo? Él ahora va a aplicar la primera característica del sumo sacerdote. Vamos a repasar. ¿Cuál era la primera característica del sumo sacerdote según el capítulo número 5? La primera característica consistía en que el sumo sacerdote debía ser un humano para poder compadecerse de las debilidades de los seres humanos, de los extraviados e ignorantes, por cuanto él mismo también estaba rodeado de debilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo el apóstol va a aplicar esta característica de ser un humano rodeado de debilidad también a Cristo? ¿Cómo la va a aplicar? Vamos a mirar cómo la va a aplicar.
Versículo 7 dice así: y Cristo en los días de su carne, esto es humanidad, en los días de su humanidad terrenal, en los días en que estuvo como hombre sobre la tierra, dice ahora el apóstol, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pregunto, de acuerdo a la primera característica del sumo sacerdote, que era que el sumo sacerdote debía ser tomado y constituido de entre los seres humanos para poder ofrecer a Dios dones y sacrificios, compadeciéndose por aquellos seres humanos que también eran débiles, como él también estaba rodeado de debilidad. ¿Cuál es la manera en la cual el apóstol aplica a Cristo esta primera característica del sumo sacerdote? El apóstol Pablo está diciendo que Cristo en los días de su humanidad terrena también ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué significa eso? Señoras y señores, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la debilidad del sumo sacerdote se le aplica a Cristo en el sentido en que Cristo también sintió la debilidad del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque en el versículo número 7 dice el texto que Jesús está pidiéndole al Padre que lo libre de la muerte con gran clamor y lágrimas. La pregunta es, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿a qué situación particular está haciendo referencia y alusión el documento de Hebreos capítulo 5, versículo número 7? ¿A qué parte de la Biblia está haciendo alusión y referencia Hebreos capítulo número 5, versículo número 7? ¿A qué parte de la Biblia? Por favor, les voy a pedir que ustedes, si son tan amables, coloquen un marcador de Biblia, así como este que yo tengo acá, un marcador de Biblia, un marcador de libros, la palma de su mano, quizá su dedo. Colóquelo allí, por favor, en Hebreos capítulo número 5, porque vamos a regresar inmediatamente a estos pasajes. Después de leer, por favor, Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Y vamos a mirar brevemente también otro pasaje que ya lo vamos a anunciar, que se encuentra en el Evangelio según Lucas. Vamos en primer lugar a leer Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Mateo capítulo número 26, versículos 36 al 39. Vamos a mirar a qué ocasión bíblica está haciendo referencia el apóstol Pablo en Hebreos 5, versículo 7. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, comenzó a entristecerse, atención por favor, y a angustiarse en gran manera. Pregunto, ¿cuán real, cuán viva, cuán genuina, sentida era la angustia con la cual Jesús se angustió en esa oportunidad? ¿Cuán real, cuán viva, cuán genuina era la angustia que Jesús estaba sufriendo? Vamos a preguntarle a la Biblia, por favor. Vamos a preguntarle a la Biblia esta pregunta y permitamos que la Biblia nos responda. Vamos a dejar ahora en segundo lugar nuestro dedo en Mateo capítulo 26, porque vamos a regresar más adelante y vamos a mirar un pasaje brevemente que se encuentra en Lucas capítulo número 12, versículo número 49 y 50. Vamos a mirar lo que dice acá. Lucas capítulo número 12, versículo 49 y 50. Mira lo que nos va a decir la palabra del Señor aquí. Dice así: estos son palabras de Jesús mismo. Y dice así Jesús: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Atención, versículo número 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio
hasta que se cumpla. Pregunto, ¿Jesucristo está abriendo una ventana al interior de su experiencia propia cuando dice, de un bautismo tengo que ser bautizado? Obviamente Jesús no está hablando del bautismo con el que fue bautizado por Juan el Bautista. Esto ya es pasado en los evangelios y en el momento en que Lucas está hablando en el capítulo número 12. En Lucas capítulo número 12, versículo 50, Jesucristo está haciendo una clara alusión a su muerte que relata en el contexto de una advertencia a sus seguidores sobre las persecuciones venideras. Jesucristo está hablando de su propia muerte. En el momento en que Jesús está hablando de su propia muerte, Jesucristo entonces dice, ¿cómo me angustio hasta que esto suceda? Y ahora vamos entonces a mirar el versículo número 37 en adelante de Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo 26, versículo 37 en adelante. Dice entonces así la Biblia. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pregunto, ¿Jesús está sufriendo angustia? Sí. ¿Jesús está sufriendo gran tristeza? Sí. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel Jesús está experimentando esa angustia y esa tristeza? Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Señoras y señores, Jesucristo estaba realmente sintiendo la angustia de la muerte. ¿Y por qué Jesucristo está sintiendo la angustia de su muerte? Por amor al Señor, ¿ustedes creen que Jesucristo no sabe acerca de la tortura inhumana que le aguarda cuando vaya a ser crucificado? Jesucristo era de profesión carpintero. Jesucristo sabe lo duro que hay que golpear la madera para atravesarla con clavos. Jesucristo sabe lo duro que un clavo debe atravesar sus huesos, sus coyunturas y luego la madera y con golpes clavarse y clavarse hasta que sea levantado y por acción de la gravedad sus pulmones sean presionados hasta que su corazón o se parta literalmente o sencillamente muera asfixiado. Jesucristo sabe las angustias de los crucificados. Los crucificados eran exhibidos públicamente en los caminos del Imperio Romano para prevenir futuras levantamientos, futuras controversias y revoluciones. Los crucificados era algo normal que los miembros, los habitantes del Imperio Romano podían conocer por sus propios ojos. Así que Jesús sabe la angustia terrible que le espera. Y en el momento en el cual las tinieblas se ciernen sobre la tierra, Jesucristo se angustia, Jesucristo sufre, Jesucristo se entristece de verdad en gran manera hasta la muerte misma. Y ahora mira lo que Jesús le va a decir a su padre en el versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, atención, por favor, atención con toda la fuerza de su mente y corazón con este versículo número 39. Recuerden ustedes que estamos analizando Hebreos capítulo 5, versículo 7, donde dice que Jesucristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el versículo 39 Jesús le dice al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A ver, si nosotros comparamos Hebreos capítulo 5, versículo 7 con Mateo capítulo 26, versículo 39, y en una comparación texto con texto, ¿qué es lo que significa que Jesús le diga a su padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? De acuerdo con la copa, la aparición de la copa en los profetas, tanto en los grandes profetas como en los menores, la copa significa beber de la ira de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y eso usted lo puede buscar en los Salmos, lo puede ver en Isaías, lo puede ver en Ezequiel. La copa, el cáliz, significa beber de la ira de Dios. Y las copas de ira, las copas postreras de Apocalipsis capítulo número 15 y 16 representan exactamente eso. Son las
copas postreras donde la ira de Dios se consuma, como dice Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16:1. Así que la copa que Jesús le está diciendo a su Padre que si es posible pase y no la tenga él que beber, es probar, gustar hasta el fondo la angustia de la muerte eterna, que es la ira de Dios sobre el pecado que experimentará el pecador cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Y si usted compara texto con texto, Hebreos 5:7 con Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando Hebreos nos dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, con Mateo 26:39, cuando dice, si es posible, Padre mío, pase de mí esta copa. Pregunto, ¿qué cosa le está pidiendo Jesús a su Padre en el jardín del Getsemaní? Le está pidiendo que si es posible, si hay alguna forma posible, concebida en el plan de la salvación y en la mente del Dios eterno, si hay alguna forma en la cual él no tenga que sufrir la muerte, si es posible, pase de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús dice luego? Jesús dice, pero no sea como yo quiero. Te hago una pregunta. Jesús estaba experimentando en su humanidad un querer que en ese momento era distinto de la voluntad con la cual él había acordado en el pacto eterno fundado entre el Padre y el Hijo antes de que se pusieran los cimientos del mundo. Jesús estaba experimentando la tentación real de no sufrir la cruz para experimentar la muerte eterna, la ira de Dios que el pecador culpable experimentará cuando la misericordia ya no interceda más. Jesús estaba experimentando real tentación. Oh, sí. Conoció Jesús en vida la posibilidad de sentir una opción distinta a la voluntad del Padre que ahora estaba delante de él. Jesús tenía la cruz delante de él, pero él ahora le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta hora, esta cruz, esta copa, esta muerte, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 26, versículo 39? Vamos a mirar qué es lo que Jesús está haciendo y vamos a permitir que el apóstol Pablo nos responda en Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Vamos a mirar qué es lo que Jesucristo está haciendo conforme a lo que el apóstol Pablo conoce por medio del Espíritu en Hebreos 5, versículos 7 al 9. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Vamos a mirar qué es lo que Jesús está haciendo. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Atención, versículo 8, por favor. Toda su atención en el nombre de Jesucristo, si son tan amables en estos textos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu a comprender estos textos por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar Hebreos 5, versículo 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, atención por favor, aunque era hijo, por lo que padeció, por medio de lo que sufrió, ¿qué cosa aprendió Jesús? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué momento, de acuerdo con este texto, Jesucristo aprendió la obediencia? No que no haya obedecido antes, no que no haya sabido obedecer antes, porque durante toda su vida Jesucristo fue obediente, sin tacha, sin mancha y sin pecado, fiel a la voluntad de su Padre Celestial, sometiendo a cada punto su voluntad a la del Padre. Pero en esta ocasión especial Jesucristo aprendió algo, y es que Jesucristo aprendió lo que significa, según Filipenses capítulo
capítulo número 2, versículo 5 en adelante, hacerse obediente hasta la muerte. Jesucristo declaró delante del universo entero que confiando en las evidencias que antes obtuviera del carácter de su Padre Celestial, sería obediente a su Padre, sometiendo su propia voluntad que humanamente hubiese podido sentir en ese momento, sometiendo absolutamente todo lo que humanamente sentía a la voluntad eterna y mayor del Padre Celestial para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice la Biblia que Jesús aprendió allí? Jesús aprendió la obediencia, y el versículo 9 nos dice, hablando acerca de esta ocasión donde Jesús aprendió esta obediencia hasta la muerte. Hablando de esta ocasión, el versículo 9 dice, y habiendo sido, ¿qué cosa? ¿Qué nos decía Hebreos capítulo 2, versículo 10? Que era necesario al Padre Celestial, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, era necesario para el Padre perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 9? Y habiendo sido perfeccionado aquí, en este momento, en esta circunstancia, en su Getsemaní, Jesucristo por medio de aflicciones fue perfeccionado. ¿Y en qué consistió ese perfeccionamiento con el cual Cristo fue perfeccionado? Que en el día de su angustia extrema, en el día de su tristeza hasta la muerte, en el día de la experiencia de su angustia de la muerte y del temor de la muerte misma, Jesucristo aprendió la obediencia, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre hasta la misma muerte. Y quiero decirles algo, queridos amigos y hermanos. Atención con esto que vamos a decir. De acuerdo con Filipenses capítulo número 2, Jesucristo se había vaciado a sí mismo, despojándose de sus atributos divinos como la omnisciencia, omnisapiencia, omnipotencia, y sometió todos esos atributos voluntariamente a la dirección de su Padre Celestial para venir a la tierra como uno de nosotros, como un humilde ser humano. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, la esperanza, atención con esto por favor, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro al tercer día después de haber muerto en esa cruel cruz. Porque Jesucristo como humano no podía conocer lo que le deparaba el futuro. Así que Jesucristo murió en la cruz del Calvario pensando, temiendo que la muerte eterna fuese total y absoluta, la separación eterna con el Padre Celestial por causa del carácter ofensivo del pecado para con su Padre. Jesucristo temía que el pecado fuese de tal manera ofensivo para Dios que su muerte resultase la eterna separación con el Padre. Jesucristo estuvo dispuesto a morir la muerte eterna y sufrió las angustias de la muerte eterna por causa de su amor y por causa de la evidencia que antes sostuviera y tuviera de su Padre Celestial, de un carácter amoroso, fiel y veraz. Jesucristo por la fe encomendó su aliento al Padre Celestial y por la fe Jesucristo venció. Así que Jesucristo tuvo que creer en el Padre Celestial cuando la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor y victorioso. Jesucristo tuvo que creer en el momento cuando la muerte era su suerte y la angustia y los horrores y el temor de la muerte eran tan real que sudaba gotas de sangre. Jesucristo tuvo que creer como el creyente ha de creer cuando sea perseguido. Por eso Jesús es el autor de la fe. Por eso Jesús es el creador de la fe. Por eso Jesús es la causa de la fe, porque Él creyó primero. Antes que usted y yo podamos creer en Cristo hasta la muerte, Él primero creyó en su Padre hasta la muerte. ¿Para qué? Oh, mira lo que dice el texto, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Jesucristo creyó primero en su Padre y por la fe venció en la angustia de su muerte. ¿Para qué? Para ser causa de fe, para ser el autor de la salvación, para ser el autor de la fe misma. Él creyó en su Padre para poder darte la misma fe en él mismo cuando la persecución y la muerte sea el destino que nos aguarda el futuro. Y por esa razón, entonces, nosotros preguntamos, y entonces, habiendo sido la causa, el autor de la fe, ¿cómo la perfecciona en momentos angustiosos como los que hoy vivimos de persecución y como los creyentes en Cristo vivían de persecución en sus días? A ver, ¿cómo la perfecciona? Vamos a mirar y vamos a cerrar nuestro tema bíblico con Hebreos capítulo número 2, versículos 14 al 18. Vamos a cerrar nuestro tema con Hebreos capítulo número 2, versículos 14 al 18. Vamos a mirar cómo es que Jesús no solamente es el autor, sino es el perfeccionador de la fe. Vamos a mirar lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Atención con estos pasajes que son los últimos pasajes que nosotros vamos a leer. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, para decir que Jesucristo era de carne y hueso como nosotros. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? A ver, ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué participó de la carne y la sangre de la humanidad? ¿Para qué se hizo nuestro hermano? ¿Para qué fue dado a la humanidad? ¿Para qué asumió la humanidad por los siglos de los siglos? Mira para qué, atención. Él también participó de lo mismo. Número uno, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Número uno, ¿para qué se hizo humano? ¿Para qué se humanó? ¿Para qué participó de la carne y sangre de la humanidad? Según el texto, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Número uno. Y número dos, versículo número 15, ¿para qué se hizo humano? ¿Para qué participó de lo mismo? Como dice el texto. A ver, versículo 15. Y librar, ese texto, y librar, ese verbo, ¿con qué cláusula debe ser colocado? ¿Con cuál cláusula? Con la cláusula que dice para destruir y librar. Ese verbo, librar, pertenece como segundo infinitivo de la cláusula de finalidad que aparece en el verso número 14. Para destruir y para librar. Atención, versículo 15. Y librar a todos, atención por favor, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. A ver, queridos hermanos, ¿para qué Jesucristo se hizo hombre como nosotros? ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, dándole garantía de vida a todo aquel que cree en él, diciéndole a todo aquel que cree en él, no temas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para poder decir, no temas, yo soy el primero y el último, y he aquí que estuve muerto y vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del sepulcro conmigo. Para decirnos, queridos hermanos, que no temamos porque tenemos una corona de vida que hacemos bien en aguardar y esperar que Él dará al vencedor. Para decirnos al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para decirnos que la vida es Cristo y el morir es ganancia. Jesucristo participó de la misma, de lo mismo, como dice el texto, haciéndose humano como nosotros, para experimentar las angustias de la muerte y hacerse capaz de librar a todos aquellos que por el temor a la muerte vivían durante toda su vida sometidos a esclavitud.
Y queridos hermanos, es exactamente el temor a la muerte lo que Satanás utiliza para esclavizar la conciencia. A ver, pregunto, ¿cómo hizo Satanás para convertir a una nación como Israel, que había recibido los 10 mandamientos escuchados con la misma voz de Dios, con sus propios oídos y pronunciados en medio del fuego, guiados por una columna visible de nube y una columna de fuego que enterró al faraón y a su ejército en el Mar Rojo con poder y gran gloria? Pregunto, ¿cómo hizo Satanás para llevar a este pueblo que había recibido y conocido y experimentado a Dios de manera tan impresionantemente fuerte? ¿Cómo hizo Satanás para llevar a este pueblo a la idolatría? Muy sencillo. Satanás les doblegó la conciencia por el temor de la muerte. Satanás los llevó al punto de preguntarse, a ver, nosotros estamos en una planicie fértil del Medio Oriente cercano y en esta planicie no hay bombas hidráulicas que saquen el agua del río Jordán y la suban hasta las alturas de las tierras fértiles para ser cosechadas. No. Satanás les llevó a pensar, entonces, si estamos aquí en esta planicie fértil, alta, aproximadamente a más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿cómo nosotros vamos a tener la capacidad de sembrar nuestros propios cultivos? ¿Será que Baal, el Dios que adoran estos pueblos, es suficientemente poderoso para enviar la lluvia a su tiempo? Y las naciones comenzaron en contacto con Israel a decirle a Israel que Baal era el Dios que traía la lluvia. Así que Israel, para los tiempos de Elías, pensaba, tenemos a Jehová Dios, pero ¿qué tal si Baal es el que envía la lluvia? Vamos a servir a Baal un poquito también para que Baal, si es él el que envía la lluvia, nos envíe un poco de lluvia también mientras conservamos nuestro altar y nuestro templo aquí a Jehová Dios de Israel. Y de esa manera, por el temor a la muerte, por el temor a la pobreza, por el temor a quedarse sin sustento, por el temor a quedarse sin ganado, sin cultivos, por el temor, Satanás esclavizó a Israel a la idolatría. ¿De qué manera Satanás intenta esclavizarte? No te amenaza con perder el trabajo, no te amenaza con enviarte a la cárcel, no te amenaza con perder el sustento. Y cuando te amenaza con perder el sustento, te amenaza con la vida de tus hijos. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué van a comer? ¿Qué va a pasar con tu esposa? Y por el temor a la pobreza, el temor a la precariedad, el temor a la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, de qué voy a vivir. Y todo eso se resume en un solo punto: el temor de la muerte. Pregunto, ¿le temiéramos a perder el trabajo si no muriésemos? Una persona que viva para siempre y no tenga ningún peligro de muerte, ¿le teme a quedar despedido? ¿Le teme a quedarse sin dinero para comprar comida, sin dinero para pagar la renta, sin dinero para... Una persona que no muera se queda digamos, tendría y experimentaría ese temor. Si sus hijos se enferman, si sus hijos están puestos en un peligro, ¿nos preocuparía eso en realidad? No, ¿verdad? Pero es por causa del temor a la muerte que Satanás doblega la conciencia. Y a los que no les puede doblegar la conciencia, los intenta matar. Pero ¿qué dice el texto? Que Jesús experimentó la angustia de la muerte, el temor a la muerte, y creyendo a su Padre Celestial en la hora de su muerte y sometiendo su voluntad a la del Padre, Jesucristo aprendió la obediencia y, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y ahora, sentándose en el trono de la majestad de los cielos, como ministro y sumo sacerdote, capaz de dispensar todos los dones del cielo y poner todo el poder del trono de Dios a nuestra disposición. ¿Qué hace Jesús cuando se sienta en el trono de la gloria? Mira lo que hace. Versículo número 17 y 18 de Hebreos capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El texto griego dice, por lo cual debía asemejarse catapanta, debía asemejarse conforme a todas las cosas a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Mira lo que dice el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Nota esto.
Él mismo padeció la angustia, el temor y la tristeza de la muerte. Él mismo la sufrió en carne. Él mismo sabe lo que es la angustia de la muerte. Y como hombre la experimentó. Y como hombre confió en su Padre. Y como hombre venció por la fe en su Padre celestial. Y ahora, sentado a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas, puede decirnos: no temas, yo te ayudo, poniendo a nuestra disposición, si es necesario, toda la hueste celestial para ayudarnos y socorrernos en la hora de la prueba. Jesucristo significa poder para la hora de la tentación. Jesucristo significa poder para la hora de la persecución y la prueba. Jesucristo significa victoria y poder para obedecer y mantenernos firmes a la hora en que seamos tentados con muerte, con persecución, con cárcel, con pérdida del empleo, con limitación del salario y muchas otras cosas más. Jesucristo significa poder para vencer sobre la tentación del temor a la muerte. Y Cristo, como sumo sacerdote, puede constituir hoy un grupo fiel de creyentes que pueda decirse de ellos: he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y ellos le han vencido al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas aún hasta la muerte. Jesucristo te puede hacer fiel cuando tu conciencia está siendo violentada. Lo que hoy vivimos, queridos amigos, no es otra cosa que el presagio que nos llevará a la verdadera eliminación de la libertad de conciencia, según está predicha en Apocalipsis capítulo número 13. El capítulo número 13 de Apocalipsis predice una configuración mundial en donde los poderes e imperios de la tierra limitarán la libertad de conciencia para decirles a los ciudadanos y habitantes de la tierra lo que deben pensar, lo que deben hacer y a quién deben adorar y servir. Pero en ese momento, cuando los dictámenes, leyes y órdenes de los poderes civiles del mundo se combinen con las intenciones religiosas para querer dirigir las conciencias del mundo entero, en ese momento nosotros necesitamos haber desarrollado previamente la fe y la confianza en Cristo para vencer en todo punto, en toda prueba. Lo que hoy vivimos entonces, cuando nuestras conciencias están siendo amenazadas, cuando se nos dice que debemos hacer algo por el bien común, cuando se nos dice que debemos hacer algo y se nos fuerza y se nos pone coerción por medio de diferentes instrumentos que cada vez limitan más nuestras libertades individuales, lo que hoy se nos dice y se nos señala a algunos de nosotros como problemas para el orden, problemas para la salud, problemas para la economía, problemas para el Estado, problemas para diferentes sectores, problemas para el bien común. Lo que hoy se quiere hacer de nosotros es imponérsenos la voluntad, ni siquiera de la mayoría, sino la voluntad de los poderosos de la tierra, preparando nuestras conciencias para el día verdadero en donde el mundo recibirá órdenes acerca de qué adorar y qué no adorar. En este momento de la historia de la humanidad, cuando nuestras conciencias están siendo amenazadas, pregunto: ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a entregar? ¿Entregaremos nuestras libertades individuales por miedo a la muerte? ¿Entregaremos nuestras libertades individuales por miedo a perder el trabajo, por miedo a tener un recorte de salario, por miedo a experimentar la pobreza, la precariedad, la estrechez o la muerte? ¿Entregaremos la libertad que nos hace ser imagen de Dios? Queridos hermanos, esto no se trata de si este asunto que se le está recomendando a usted o forzando a usted poner en su cuerpo es bueno o es malo.
Lo que se trata aquí, señoras y señores, es que esto que se ponga o no se ponga en el cuerpo sea, por amor a Dios, una opción libre y garantizada para el individuo. Que yo no tenga que sufrir por decir no, que no tenga que sufrir por decir sí, que como individuo se me respete la libertad de decidir lo que entra a mi propio cuerpo. Porque si hoy no puedo decidir lo que entra a mi cuerpo, mañana no podré decidir lo que mi cabeza adora. ¿Te das cuenta? De eso se trata, queridos hermanos. De eso se trata. Así que en el nombre del Señor es el deseo del corazón de este servidor que la libertad de conciencia sea siendo su derecho inalienable. Y que si esta libertad es amenazada con lo que sea amenazada, usted pueda decidir firmemente por su Dios, porque lo que hoy sucede en mi conciencia me prepara para mañana. ¿Tendremos una conciencia doblegada hoy o tendremos una conciencia preparada para resistir la gran tentación que vendrá sobre el mundo entero de adorar o no adorar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el nombre del Señor Jesús, miremos a Cristo, pongamos los ojos en Cristo y con Cristo digamos: Señor, experimento temor, estoy angustiado, le temo a la incertidumbre, no quiero padecer estrechez. Señor, ayúdame en mi temor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad y permíteme asirme de la mano del Todopoderoso en los cielos, que tú, Jesucristo, me has abierto el acceso para ello. Ayúdame a aferrarme, Señor, y envía tu hueste angelical para que tu Espíritu Santo me llene de poder y mi decisión sea firme por Cristo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Ayúdame, Cristo, porque eres el autor de mi fe y el perfeccionador de la misma. Dame poder, Señor, por una vida poderosa en mí que me lleve a la fidelidad hoy, para que mañana pueda mantenerme en pie. Que Dios te bendiga y te guarde. Pastor Ospino, en esta hora solamente hay gozo, hay alabanza, hay felicidad y hay agradecimiento de parte de mi corazón hacia Dios. Mirando los mensajes que tenemos realmente y que se han estado compartiendo a través del chat, mirando realmente, Manuel, que hoy somos más que ayer. O sea, cada día la cantidad de conexiones aumenta y hoy hemos roto récord de presencia y los comentarios de los amigos que están sencillamente dejando saber su parecer es sencillamente una muestra de que Dios ha escogido la predicación y el predicador de esta noche. Porque nosotros podemos disponer, hermanos, pero realmente proponer, pero Dios finalmente, si nos sometemos a Él, hará su voluntad de nosotros. Quiero, a nombre mío, a nombre del Ministerio de Lifestyle Conquest, de cada uno de los que estamos tras de la programación y de la organización y de cada uno de los que veo que siguen comentando, agradecer a Dios y agradecerte, Pastor, por el poderoso y definitivamente grandioso mensaje en el nombre del Señor que Dios nos ha puesto sobre nuestra mesa y sobre nuestra conciencia en esta noche. Fíjate, Manuel, que la línea ha sido, el lunes Gabriel nos presentó cómo este poder volvería a levantarse para violentar nuestra conciencia, como él siempre lo ha hecho, ese es su método. Ayer el pastor José Sánchez nos dio el preámbulo de que es un principio que Dios ha puesto y que no es sustituible ni cambiable. Y hoy el Señor nos dice que no tenemos que temer a lo que tengamos que pasar, porque Cristo lo pasó primeramente y lo experimentó por nosotros y garantizó que en Él podemos tener la victoria. ¿Qué te parece, Manuel?
Dame un segundito que yo creo que estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Héctor, querido, nosotros tenemos, creo, un resumen perfecto del mensaje que hemos querido transmitir a nuestra amada audiencia el día de hoy en las palabras de Cristo que se nos dejan en el libro de Juan, cuando Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, Así pero es. confiad, Gloria a yo Dios. he vencido al mundo. Y Amén. nota, querido Héctor, que el mensaje del testigo fiel a la última iglesia de Dios en la tierra, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante, el último mensaje de Cristo a su iglesia. Este mensaje termina diciéndonos, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Querido Héctor, y en Apocalipsis 12, cuando se nos presenta el remanente y el cielo entero proclama la victoria de Cristo sobre el enemigo en la cruz, en Apocalipsis 12:10, cuando el cielo explota en una alabanza gloriosa y dice, ahora ha venido la salvación y la autoridad de Cristo. En ese momento que el cielo advierte sobre la venida en ira de Satanás a los moradores de la tierra, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, es decir, el remanente que aparece en Apocalipsis 12, que va a Gloria a Dios. aparecer en el 17, que va a aparecer en Sí. Apocalipsis 14, 1 al 6, que va a aparecer en Apocalipsis 14, 12. El remanente dice, y ellos le han vencido por Vencido. la Gloria a Dios. sangre del Cordero. Y Amén. dice el texto, Héctor, y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque no amaron sus vidas. La palabra griega es la misma, el verbo agapao, y no amaron, el verbo agapao, no se aferraron, no tuvieron como primer valor el amor a sus vidas, sino que el primer valor que los motivó y los constreñía era la gloria de Dios, gloria Gloria a que el Dios. ángel primero nos invita a dar al Creador. Amén. Amén. Entonces, pastor, antes de concluir, quiero agradecer una vez más y ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera en el Congreso? Porque ante este cambio que hubo inesperado, pues definitivamente surgen cambios. Mañana, pastor, el pastor José Sánchez, que estuvo aquí para traducir a Larry Kilpatrick, también él va a concluir su tema. Mañana él va a concluir su tema, que no lo pudo concluir en la noche de anoche por la situación del Internet. El tema, libertad de conciencia, un derecho inalienable. Es esencial, hermanos, porque él apenas estaba comenzando su tema. Mañana él va a realmente a desplegar los argumentos son muy sólidos, que le faltaron por presentar. Entonces, eso va a ser mañana miércoles. El jueves, el pastor Alejandro Añasco seguirá con el tema la conexión entre la vacunación obligatoria y la ley dominical, que usted no se puede perder. Y el pastor Larry Kilpatrick va a presentar su tema el viernes, libertad de conciencia y el bien común. Hermanos, usted no se puede perder ninguno de los que queda. Y si es la voluntad de Dios, entonces yo presento el tema que vamos a tener el viernes, libertad de conciencia y 1888, porque hay un paralelismo, porque precisamente en ese año 1888 el enemigo hizo un atentado para que se pudiera poner en vigor una ley dominical nacional. Así que, hermanos, ahí les presento la agenda. Vamos a ir dejándoles saber. Por favor, compartan los mensajes. Estos mensajes me siguen escribiendo personas, inclusive al celular. Necesitamos escuchar más mensajes de esto. ¿Por qué no estamos escuchando más mensajes de esto, hermanos? El Señor ha hecho la provisión. Sencillamente usted comparta con sus queridos amigos, con sus familiares, y anuncie o deje saber que el Congreso apenas va por mitad. Nos falta todavía escuchar temas por escuchar, y no se pierda la última reunión, la conclusión acerca de las preguntas y respuestas. Déjenos sus preguntas porque son las que queremos trabajar en esa última sesión. Así que
Mañana nos veremos a la misma hora. Manuel, ¿qué te parece? En el nombre del Señor. En el nombre Gloria del a Dios. Señor acompañaremos el desarrollo de este congreso y esperamos finalizarlo en el poder del Señor Amén. con éxito para la gloria de Dios. Amén. ¿Quisieras tener esta oración de agradecimiento al Señor, Claro que Manuel? sí, Tu claro que señal ha sí, sido sostenida en un claro que sí, país donde no hay certeza de nada. Has estado ahí sin problema, claro gracias a que Dios. sí, Queremos agradecer eso al Señor. claro que sí, Así claro que que, sí, claro que sí, Héctor. Mira, Héctor, em, antes de orar, Héctor, yo quisiera decir que em, este servidor tiene hijos pequeños. Y cuando estos temas aparecen, Héctor, lo primero que yo siento en mi corazón es el frío temor, helado, Héctor, helado. El corazón se me llena de un frío terrible por pensar en mi hijo Manuel y en mi hija Emanuela. Y mira, Héctor, el tema que yo estoy presentando, que es una carta al martirio y una invitación a sostener la fe en esta circunstancia, Héctor, así es. es algo que cualquiera podría pensar, oh, qué maravilla, oh, qué fe, Héctor, mira, pero yo en esta hora, Héctor, quiero arrodillarme e invitar a todos los que puedan ponerse de rodilla conmigo, Héctor, porque Amén. yo quiero orar para que mi fe no falte. La Amén. mía, Amén. Héctor, la mía, porque yo Amén. soy sencillamente un débil e incapaz humano, que si no es por Cristo, voy a ceder, Héctor, voy a ceder, voy a caer. Pero yo quiero orar, Héctor, para que mi fe no falte. Y yo quiero orar Amén. e invitar a orar a todos aquellos que juntamente con nosotros quieran decirle al Señor, Señor, oro para que mi fe no falte. Amén. Vamos a Amén. orar. Voy a Gloria a ponerme de Dios. rodillas brevemente. Yo también. Muy bien. Ok, ahora sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor y Dios, Padre bendito, Señor, este mensaje, Señor, que tú nos has mostrado en tu palabra, Padre, requiere no de otra fe, Señor, sino de la fe de Jesús. Amén. Y eso es precisamente, Padre Celestial, lo que tú dices que el remanente tendrá de acuerdo con Apocalipsis 14, versículo 12. Sí, Señor. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que si lo único que nos podrá mantener en pie en ese día será tu fe, Señor, la misma fe de Jesús. Yo quiero pedirte, Padre, que en esta hora tú me des a Jesucristo en mi vida, Señor. Gloria a Dios. Porque yo no puedo, Padre Celestial, Sí, porque Señor. yo tengo temor Sí, Señor. y me angustio. Pero, Padre, tú has prometido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, tú traerás la misma presencia de Cristo al alma. Sí, Señor. Y haciendo eso, Señor, tú puedes desplegar, ejecutar y desarrollar en nosotros la misma fe de tu Hijo, Señor, en tu poder para salvar. Por eso, Padre, que nuestra fe no falte, Señor, que nuestra fe no falte, Padre. Señor. Señor, que si el dinero no llega, Padre, que si no hay para pagar la renta, que si no hay para comprar comida, Señor, que la fe no falte y la conciencia no sea doblegada, bendito Señor. Señor. Padre, pero nosotros te estamos pidiendo nada menos que un milagro, Señor, porque resistir la persecución es un milagro, Señor. Por Sí, eso te Señor. pedimos que tú obres el milagro de la fe de Cristo en nosotros y nos des el poder, Señor, de resistir como valientes y que nosotros no seamos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan y permanecen Gloria a para Dios. gloria, Señor. Gloria a Dios. Danos fuerza, Padre, danos Danos fuerza, fuerza, Señor. prepáranos, Señor, fortalece nuestras rodillas a través de la oración para que permanezcan firmes delante de la opresión. Sí, Padre.
Te lo pedimos, Padre Santo, bendito, en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén Sí. y amén. 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 Gracias, hermano querido. Hermanos, mañana a la misma hora, si Dios quiere. Que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor y de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Libertad de conciencia amenazada, ficción o realidad. Del 10 al 16 de octubre, puedes decidir hoy mismo de qué lado estarás.